Bueno, y aquí estamos. Nosotros siempre decimos dando las buenas tardes, pero bueno, para que el que nos ve en otros horarios, los buenos días, las buenas noches, lo que sea, en este programa que se llama Páginas Elegidas, que está en una emisión especial. Claro. Páginas Elegidas en su emisión especial de, digamos, fin del 2019, comienzos del 2020. Y bueno, y en este programa, Mónica, que suele traer algún invitado, ha elegido un invitado que también es de la casa, pero que está invitado por una razón en especial. Mónica, hola, bienvenida y te dejo... Hola. Hola, Analía. Te dejo presentar bueno, al invitado. Sí, el invitado, y mira qué broche que hacemos para finalizar el año. ¿Viste? Hola, Pablo Giordano. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, en realidad, bueno, con Pablo nos conocemos porque él es mi profesor, mi guía, el editor de algún de mis poemas del taller literario, y bueno, surgió la idea de que viniera a contarnos sobre su libro de cuentos para niños, que lo tenemos acá. Ah, pero mirá qué maravilla. Se llama En Serio. En serio, y escrito, serio. mira, es una, para la gente que no lo ha visto, es una tapa roja, un rojo vivo con letras blancas muy divertidas en la portada, y bueno, también en la tapa y en la contratapa están en negro. Rojo, negro y blanco. Exactamente. ¿Vos sabés que en general los libros de rojo, negro y blanco tienen otro tipo de diseño, pero me parece muy atractivo. Yo lo vi y sí, capta. Sí, y tiene ilustraciones también, vamos a decir, ¿no? Vamos a mostrar. Bueno, Pablo, ¿querés contarnos un poco cómo surge la idea? ¿Por qué para preadolescentes sería este libro, más o menos? Sí, niños, preadolescentes. De todas maneras, la literatura infantil ya dejó de ser funcional hace muchas décadas, y nosotros los adultos también podemos disfrutar de la literatura infantil cuando es, no digo la mía, pero cuando es buena y bien escrita, yo lo disfruté. y atractiva, igual que muchos dibujos animados, si hoy los ve uno, que aparentemente miran los niños un poco más grandes, de entre 9 y 12 años, tienen todo, digamos, tienen todos los condimentos y los recursos de la literatura que antes llamábamos para adultos, digamos. No hay mucha diferencia. La diferencia sí puede ser un poco de algunas cuestiones que todavía son tabú en la sociedad, pero cada vez menos se está abriendo mucho el panorama en ese sentido. Sí, este es un libro que está catalogado porque los editores siempre más o menos catalogan entre edades, que obviamente no son fijas, pero para tener una dirección, porque por supuesto no es lo mismo un niño de 4 años que alguien de 9. Este libro sí está entre los 9 y los 11 años. Sí. Son disímiles también los cuentos, algunos son para más niños, son un poco más naif, y otros un poco más... un poquito más específico, el primero sobre todo. Sí. Puede ser un poquito para niños un poquito más grandes, pero en realidad yo los leí, los disfruté mucho. O sea, tus personajes tienen algo así bien... los personajes tienen bien una característica bastante que los hace muy, muy humanos, hasta inclusive la frazada. Tiene esas características de ser, es una frazada asesina, pero también se vuelve indiferente, se vuelve vieja, sufre, queda tirada, ¿no? Y la recuperan. A mí me gustó mucho. Ese es la frazada asesina. Tiene 5 cuentos. Son 5 cuentos ilustrados por Marcelo Mosqueira. Este libro, me preguntaste antes y no te respondí, Moni. No, me preguntaste cómo había surgido. Esos son cuentos viejos, en realidad. Yo le llamo el libro Prema Crista porque estaba listo antes de todos los problemas financieros que tuvieron las editoriales, y sobre todo las editoriales pequeñas. Sufrieron las grandes, las pequeñas estuvieron al borde no al borde, muchas, la mitad cerraron, algunas se sostuvieron y otras más o menos ganando premios se sostuvieron. Este libro en realidad se editó porque ganó el premio Estímulo Editorial de la provincia.
porque la propia editorial no ha bajado su cantidad de ediciones al año, casi a un tercio. De 2015 hasta ahora estuvo al borde de suspender por lo menos sus actividades, pero bueno, siempre buscando aquellos canales que les posibiliten sostenerse, ¿no? Este libro estaba, yo creo que tenía fecha para 2016 para salir. Bueno. Y salió recién ahora en diciembre de 2019 y por esta razón. También son cuentos que datan de inclusive años anteriores, ya tienen 5 o 6 años, y surgieron cuando yo daba un taller literario infantil, sí, hace unos años, sí, fue en 2015 puede haber sido, ya no recuerdo, pero fue más o menos en esa fecha, y como tareas para armar los talleres, a veces escribía alguna historia o bocetaba más bien alguna historia, pero me empecé a empapar un poco más de la literatura infantil, de volver, porque cuando era niño leía literatura infantil, es decir, de volver un poco a esas lecturas, a ese mundo y de ver cuánto había cambiado, digamos, y cómo estaba emparejado con lo que dije antes, con lo que se ve en televisión. La televisión en un momento para los niños empezó a reemplazar literalmente los números a los libros, si bien nunca destruyó la lectura del todo, pero sí se empezaron, hubo un momento que fue finales de la década del 80 y durante toda la década del 90, donde los libros o la literatura infantil se había quedado muy atrás con respecto a la televisión y a los guiones de televisión. Claro, hubo un boom de esos programas para adolescentes, niños. Sí, estoy exagerando un poco en realidad, porque la literatura infantil, de la cual tampoco conozco mucho en profundidad, pero en Argentina sí, no, siguió siéndolo, sí. Pero el fenómeno, por ejemplo, el fenómeno de los Simpsons, para ir a lo más masivo que se conoce. Claro, fue arrasador. Y claro, y además para todo público. Sí. Para público extremadamente intelectual, hasta, digamos, genios, y hasta niños que se pueden reír de un gag de alguien que se cae. Entonces funciona, ese tipo de productos o de obras de arte funcionan a todos los niveles, y eso no le pasaba tanto a la literatura infantil, que funcione a todos los niveles, como decía antes, que lo puede disfrutar un niño, pero también un adulto, si sabe leer o ver, en este caso, porque son bueno, lo digo ahí en el libro, son historias para niños, pero si uno reemplaza los elementos o la simbología, tranquilamente puede funcionar muy bien para un adulto. Sí, son como pequeñas comedias también, en general, porque son graciosos los cuentos. Al mejor estilo, más vale nunca. Sí, tienen ese touch. Touch Giordano. Sí, touch Giordano tienen. Yo no puedo dejar de leer e imaginarme a Pablo diciendo algo así con gracia, porque siempre hace bromas. Y los personajes son graciosos realmente. Siempre hay uno que, digamos, es el desesperado o el pragmático o el necio, bien caracterizado, ¿no? En cada cuento. Si me permitís, Moni, una pregunta. Bueno, yo veo que vos como que no querés encasillarlo en literatura infantil, o por lo menos pensar que el lector puede ser cualquiera. Hablas de una edad aproximada de 9 a 11 años. Vos cuando escribís, ¿pensás en un lector determinado? ¿En qué lector pensás? ¿En algún género en particular? Si es hablemos de varón o de chica o de lo que sea. No, eso... ese es un gran tema siempre, que yo creo que los escritores cuando lo responden mal porque no sabemos. Creemos o armamos un discurso para cuando nos preguntan, u otros no lo arman o lo van cambiando, pero realmente no se sabe, porque escribir es extremadamente difícil. Escribir en el sentido de ir hacia o ver una obra terminada, o bueno, decir acá hay un cuento, acá hay una novela. Claro, o ni hablar de cuando uno ya lo piensa como producto, y no digo como producto comercial para hacer dinero, sino como para salir hacia los lectores. Es tan difícil que uno no puede pensar en un lector. Sí puede pensar en general, ¿no? Por ejemplo,
yo escribí eso pensando en un público infantil, eso sí. Sí, eso sí pensaste. Pero no pensando en el sentido de concentrarme en el público infantil, digamos, ir haciendo las correcciones necesarias para que sea infantil, en el sentido de no caer en cuestiones políticamente incorrectas, que tampoco están mal del todo. Pero bueno, hay ciertas reglas y normas que hay que seguir, porque uno está tratando con menores de edad. Esa es la obviedad. Básicamente. Creo que es la única diferencia entre la literatura infantil y la literatura de adultos. Y como dije antes, cada vez se está borrando más, porque el acceso a la educación y los cambios en la educación y la información va desdibujando mucho. Claro, pero bueno, sin embargo todavía hay que temas, respetar. por supuesto, hay temas, digamos, se dice en literatura infantil que no hay nada de lo que no se pueda hablar, depende de cómo se haga. Claro, yo, a riesgo de no saber hacerlo, porque también eran mis primeras experiencias, sí pensé en un público, quizás cometí algunos errores de subestimación del público y demás, pero no estaba todo el tiempo pensando en el me pensaba bastante en el lector. Yo pensaba en tener una historia, algunas ideas las tenía, inclusive algunas de esas ideas eran para cuentos de adultos que luego adapté, obviamente, pero no. Y cuando escribo, porque este es mi primer libro para niños, y son mis únicos, yo estoy escribiendo otros ahora, pero son mis únicos cuentos para niños, digamos. Sí. ¿Y se lo dedicaste está dedicado? A los que quedaban, en el último momento del taller literario infantil, quedaban dos talleristas, digamos, dos niños, que claro, ahora se los dediqué a ellos, María Gracia y Seba. Se los dediqué porque en su momento, la maqueta del libro, cuando se iba a editar hace años, estaba ya la dedicatoria y así quedó. Y hoy, en estas semanas que se los fui a obsequiar, claro, son grandes. Claro. Cuando te encontraste con los niños no eran los mismos. 14 y 13 años, digamos. Ya están para otro tipo de lecturas. De todas maneras, pero tiene un valor especial para ellos. Esos cuentos los vimos en el taller. Ellos mismos hicieron aportes y correcciones. Encontraron algunos errores, así que eran parte de este proyecto, no podían quedar fuera. Qué lindo. Bueno, ¿querés que escuchemos un Dale, escuchamos. Después tengo otra preguntita, porque él mencionó un premio, ¿viste? ¿La dejamos para después? Dale. Tírame un tema. ¿Qué crees que será? ¿Tenés edad de las pelotas? Sí. ¿Eso querés que escuchemos, Mónica? Bueno, ahí va entonces. Vamos con la propuesta de Mónica para este programa, Páginas Elegidas, con un invitado especial, Pablo Giordano. Todavía lo que me hiciste sentir es como la fiebre cuando quema. Si la nube que arrastras llegara a un sitio final, ¿cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. Que abrazo, camino sin explorar, calmará las lluvias del desierto, con el alma en las manos, tratando de descubrir qué será de nuestro cuerpo alado. Será por ti, será por
será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. Será por ti, será por ti, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. Hasta el amanecer. Hasta el amanecer. Bueno, aquí estamos. Sí. Será de las pelotas. Bueno, y ahí voy con mi pregunta Sí. referida al premio que mencionaba Pablo, premio estímulo de la Municipalidad de Córdoba. Es el premio, ¿cómo accedes a este premio, Pablo? Moni, ahí tiene... Sí, acá dice Municipalidad de Córdoba, obra publicada con el auspicio de la Municipalidad de Córdoba, Fondo Estímulo a la Actividad Editorial Cordobesa, Ordenanza 8800. Claro, en realidad lo que hacen este tipo de editoriales con fondos más bien reservados, digamos, o limitados, quise decir, es participar de cuanto concurso a la edición haya para poder solventar el número de ediciones anuales y más en épocas de crisis. Entonces este libro fue presentado a ese premio y bueno, tuvo la suerte de acceder al premio, que es justamente la publicación. Claro, la misma editorial es la Claro, que se la misma presenta. editorial es la que se presenta Libro. con ese libro, inclusive con otros. Se presentan muchas editoriales y no sé cuántos premios, estímulos hay por edición, supongo que algunos, Ujú. para que se siga editando en Córdoba, ¿no? Eso también es importante, el Ujú. apoyo del Estado. ¿Y la tirada está relacionada con el premio? La tirada está bien, son 1000 ejemplares, Ujú. una cifra que más o menos está dentro de lo que venden los libros infantiles. Para un libro de adultos, una editorial mediana de Córdoba sería mucho. Pero para un libro infantil, Sí, el libro infantil está bien, digamos, está muy bien, sí. Aparte tiene un precio muy accesible, ahora que hacemos regalos, ¿no? A veces no sabemos qué regalar a un... Vendámoslo para Reyes, claro. Claro, para Ahí Reyes está, mira. pero perfecto. Sí, es un buen regalo, Sí. un libro, ¿eh? Aparte un libro para una familia, para donde hay varios niños, es Sí, compartible el libro circula por la también, casa. Circula, sí. Muy bien, una buena idea. Sí, Ujú. en serio, todo junto es. En Todo serio. junto como la expresión. Claro, ¿no? ¿Me lo decís en serio? en serio, claro. Bueno, ahí va. Ahí va, entonces, tiene 5 cuentos que Ahí te es digo, mira, uno se llama La frazada asesina. El del- Qué calificativo para una frazada. Sí, está muy bueno. Los globos cósmicos. Ujú. Bueno, es un poco la historia de un científico frustrado. Feliz Navidad, hermano. Se Ujú. trata de una transformación muy interesante. Muy ¿sí? bueno Que para- puede ser una buena metáfora. Ujú. Después dice algún tipo de inflamación, Mm. que es la historia de un papá al que le sale un huevo en la cabeza y todo lo que pasa en la Ujú. familia. A partir de ese huevo en la cabeza. Claro, la Ujú. frazada asesina. Y por último, lo que te quiero decir, que es una historia de un fantasma y es hermoso. Ujú. Me encantó también. Mónica, tuviste tu ejemplar, digamos, con anticipación para poder leer Claro. todos estos sí. cuentos. Y Pablo se quedó sin. No tanta anticipación. Bueno, pero, La reserva fue muy anticipada. pero- claro, pero hace una semana que lo tengo. Sí, no, ni yo lo tuve con anticipación. No. Claro, lo tuve hace- es fresquito, esto es tinta Sí, fresca. sí, sí. Y está, se va a conseguir o se consigue en kiosco Charles, ¿está? Aquí en Las Varillas está en librería Charles, hace unos días, no hace mucho, no hace ni una semana. Esto está bien del salidito del horno. Sí, sí, sí. Sí, inclusive a nivel nacional todavía falta distribución. Yo creo que no se llegó al 50% de la distribución. Sí, en Córdoba creo que, bueno, está en todas las Debe estar, librerías. sí. La semana que viene va a estar en Villa María, en San Francisco, en la zona, Belville, Río Cuarto. En Río Cuarto ya está. Y
en Buenos Aires también, en algunas, no en todas las librerías, y falta más el interior del país. Pero generalmente estos libros y estas editoriales venden muchos en las ferias. Ah, sí. En las ferias del libro, oficiales, digamos, y después en otras ferias del libro que se hacen habitualmente en distintas ciudades y provincias. Ahí se mueve mucho la literatura, se mueve muchísimo más que en librerías. Por lo menos este tipo de editoriales. Va a recorrer y a comprar a las ferias. Sí. ¿No? Ahora es que interesante el movimiento ese. En las ferias, ahora que mencionas esto de las formas de circulación, ¿vos trabajás en la circulación de los libros o dejas que ellos circulen? Sí, no, yo suelo participar, a veces obligado por contrato cuando son, como me pasó con la novela, que era, digamos, una edición más formal, pero siempre está la obligación, sea por contrato o no, de contribuir a lo que vos querés, que tu libro circule y se lea. Claro, para que lo escribís, se pruebe. Exactamente, con recursos propios, a veces con recursos de la propia editorial, pero hay que hacerlo. Claro. Yo participo todo lo que puedo, digamos, en las presentaciones. Sí, hasta he llegado a organizar presentaciones yo mismo. Claro. He llegado a distribuir yo mismo en librerías donde los libros a veces no llegan. Sí. Y el año pasado fue que sacaste en Pasadena, es de poesía. El año pasado, ¿qué libros tenés? ¿Chozas? Son 8. Son varios. 8. Este es el octavo. Es tu octavo libro, Pablo. Sí. Mirá, ¿a qué edad empezó tu carrera de escritor? El primer libro que editó una editorial cartonera cuando estaban de moda, bueno, en la gran crisis de 2001 y 2002, pero... Ahí empezaste. No, ahí empezaron las editoriales cartoneras, que fue una forma ineludible de editar libros, que era a través de cooperativas que reciclaban cartón. Esto se inició en Buenos Aires, luego pasó a Córdoba y después se expandió por el mundo. Es otro invento argentino. Hoy hay cartoneras, inclusive no les hace falta ser cartoneras, pero lo son en muchos países del mundo. En Latinoamérica hay muchísimo. Y quedaron, digamos, porque en esas cartoneras editaban grandes autores. Sarayra llegó a editar en Eloísa Cartonera, por ejemplo, de Buenos Aires, y otros que son hoy grandes autores y en ese momento no lo eran. Así que esas editoriales perduraron hasta el 2009, perduran hasta hoy, pero digo, en el 2007 fue que Textos de Cartón, una editorial cartonera de la ciudad de Córdoba, editó mi primer libro, un libro de poemas que se llamó La felicidad es un Gordini. Que también era un libro de adolescencia. Yo tenía mucho material ya escrito, terminado y semicorregido para editar. Ahí empecé a editar. En 2007 salió ese libro y a los 2 años, sí empecé a publicar en diarios, revistas y eso. Tenías tu blog. Antologías, era la época de los blogs con masividad. En antologías, varias antologías, las antologías de la nueva narrativa cordobesa. Tuve el placer, el honor de estar ahí con grandes nombres, inclusive en otra antología que era de microrelatos con nombres de grandes autores. También tuve la suerte, se publicaba, pero el primer libro individual fue ese libro de poemas, La felicidad es un Gordini. Después salió La Muerta, que fue un pequeño libro también cartonero que se publicó en Montevideo, con 3 o 4 cuentos. Mirá. Que después se amplió y corrigió en Los Muertos. Así se llama la edición del Mensudo de Villa María, que salió ya en 2011, porque ganó el primer premio Mensudo Editores. Entonces el premio era la publicación de un libro de cuentos, digamos. Por eso salió junto ahí con Chozas, que fue la novela. Así que pasó todo más o menos en los mismos años. Todo en la 2007 y 2011 fue la mayor parte. Después ya sí vino una normalidad de publicaciones. Salió Multiversal en 2013, salió Pollitos entre 2014 y 2015 por ahí.
que Pollitos era el mismo libro de cuentos, seguía siendo la misma antología, pero aumentada cada vez, Claro. con más cuentos, con otros no, corregida, digamos. Es más o menos el mismo libro que va mutando. Y después salió Pasadena El año pasado en fue. 2018. Sí, sí. Claro. Ujú. Sí. ¿Cómo nace Pablo, escritor? Nace por aburrirme en el colegio primario. No, en realidad yo siempre bromeo, pero no es tan broma, y esto está bueno decirlo, que yo soy un escritor de probeta. Porque cuando en el 89, 90, el año 1989, 90, ya delaté la edad, cuando yo estaba en sexto y séptimo grado, que por eso estoy festejando mucho la vuelta del Plan Nacional de Lectura, porque en ese momento se había lanzado un programa dentro del Plan Nacional de Lectura, que era como un experimento. Nunca supe bien, pero se habían elegido muy pocas escuelas por provincia. Yo no sé si no una o dos escuelas por provincias, y una de esas había sido Las Varillas. La escuela Rivadavia de Las Varillas, porque en ese momento estaba Queca, que ya era... que cada vez que ya era un estímulo a la lectoescritura, Sí, la lengua, todo. tremendo. Todas las docentes de esa época tenían un espíritu... y una formación muy... Sí, a mí que particularmente, no, a nosotros particularmente nos tocó Queca porque nos daba lengua, también ahí de Garrera en un momento. Pero quiero decir que había como un experimento, teníamos como una hora sorpresa libre, o dos eran, no me acuerdo, donde se paraba toda actividad, no importa en qué materia estuviéramos, y se ponían unas alfombras y se traían libros. Y los alumnos administraban la propia biblioteca del colegio, haciendo los inventarios, haciendo todo el préstamo, el cuidado, y sobre todo la lectura, había que escribir, reflexionar. Era, si uno toma los nombres de mis compañeros y el curso que siguió, digamos, el año que siguió, la mitad trabaja con la palabra. La mitad son comunicadores, escritores o músicos. Puedo nombrar algunos. Puedo nombrar a Gabriel Rista, puedo nombrar a Leonardo Brochero, puedo nombrar a Bachi Freiría, que, bueno, en su momento escribió mucho, hoy escribe canciones. Digo, las letras también, digamos, son lectores. Me estoy olvidando de muchos, obviamente, de aquel tiempo, pero que todos trabajan más bien en las ciencias sociales, emplazados en un medio absolutamente técnico como es esta zona agroindustrial, ¿no? Puedo nombrar otros que no trabajan con la palabra, pero sí que están en las humanidades. Bueno, Manuel Calvo. ¿Fue compañero tuyo? No fue exactamente compañero mío, fue compañero en el secundario, pero él iba al primario. En esa época. No iba conmigo, él iba a la mañana, creo, pero hay un grupo de gente, y el curso que siguió también, me estoy olvidando de muchas mujeres también, que son comunicadoras o que son politólogas. ¿Vos creés que eso impactó, que todo el trabajo... Es que la lectoescritura sí o sí, más allá de lo que después elijas, porque hay otros que no siguieron, hay otros que son técnicos industriales, pero leen. Claro. Eso pero leen, claro, se dedican a otra cosa. No es convertir, no es crear escritores. Sí, bueno, identificás una generación vos de... Es ineludible, porque es algo que no se ha trabajado mucho en este país. Hay peores, pero que es que hay que leer. Es inconcebible. Es inconcebible, porque sin lectura no hay pensamiento posible. No. Pero no hay pensamiento para ninguna cosa, ni siquiera para llevar bien tu negocio. No. Para entender la realidad, para entender la realidad política, económica. Para todo hay que leer. No hay posibilidad. Entonces, el estímulo a la lectoescritura como hábito, luego uno elegirá que si uno después no quiere leer ficción y quiere leer economía, o quiere leer sobre su materia, ¿sí? Pero no pasa mucho. Uno ve los empresarios o ve otro tipo de gente, de profesionales que no trabajan solamente, no siguen en su materia a ver qué cambios hay, qué avances, qué mejor, no están interesados en ese sentido, que es lo que sí produce la lectoescritura. Sí. Fue la época también de la salita Curamufa,
si no me Claro, de la Nosotros Biblioteca fundamos Sarmiento. Fíjate. Nosotros fundamos la salita Curamufa, le pusimos el nombre. Cuando Me decís acuerdo nosotros, ¿a quién te referís? Nosotros a ese grupo de sexto y séptimo grado del Rivadavia del año 88-89, por supuesto participaron otros colegios. También, pero De la salita recordás. Curamufa, más que nada. Pero sí me acuerdo de la discusión por el nombre, de que no éramos muchos, también me acuerdo. Pero Pero- mirá qué tarea importante para cuando a los niños les das responsabilidades. Y sí, cosas ni hablar, porque eso. es una tarea. Bueno, ella hace una actividad que no la inventamos nosotros, pero sí la Adoptaron. la hicimos divertida. La mochila viajera, esta Sí. que anda por los Sí, colegios también. con libros, bueno, ya existía, obviamente, la implementaron con nosotros también, pero nosotros la llevábamos en un carrito de rulemanes. Habíamos armado un carro de rulemanes y salíamos en caravana, hacía un ruido los rulemanes, entonces salía la gente a ver. Y llevábamos, era un baúl Claro. muy grande, además pesado, lo llevábamos entre 2 o 3 tirando la soga de carros. Como parte de una actividad escolar. Sí, y Sí. un día tuvimos como 2 o 3 carros. ¿Cómo habrá sido el tráfico de autos en las varillas? Que libremente íbamos de colegio en colegio por el medio de la calle con un Claro, baúl cosas y, que ahora, y un carro de viste, no, rulemán. claro. Hoy quizás que la policía de tránsito tendría que escoltar Y tenés un ese montón de carro, pero me gustaría ver limitaciones. un carro de rulemán. ¿Te gustaría repetir la experiencia? Sí. No, hoy quizá y también lo festejaría mucho, podrían entregar paquetes de libros con drones, los chicos. Sí. Y sería genial, sí, por supuesto. Por supuesto, que en el colegio primario se aprende tecnología. Sí, los chicos son muy. Bueno, Sí. vuelve todo. todo bueno. Vuelve el Plan Nacional de Lectura, dijiste vos. Sí, y vuelve la NECBU, y vuelven cosas que son Claro, básicas. lo que fue el estamos conectar No igualdad. estamos hablando de una gestión ni de un partido político. No, Sí, no, cosas vos de estás Estado, hablando son cuestiones de de Estado básicas. lo que puede festejar cualquiera que esté en el ámbito Son de la cuestiones de Estado, educación o digamos, de la eso cultura. no entra dentro de ninguna discusión ni política partidaria, nada. Un ministerio de salud no es peronista ni radical ni de izquierda ni de derecha. Un ministerio de salud es obligatorio Es para cualquier necesario. nación. Y sí, Es un absurdo. sí. Es un absurdo, por ejemplo. Y los, Y más los cómo- planes cómo de están las estímulo a la lectoescritura y los cambios eso no tiene que ver con ninguna gestión, digamos, uno lo festeja venga de donde venga, bueno. Sí, Lo digo porque siempre hay que atajarse. Porque, Sí. La salita Sí, cura sí. mufa es la verdad que Es verdad. tiene. Claro. Por con las redes generaciones. sociales han hecho que hoy la gente... Sí, se ponga violenta a veces, ¿no? No, Se pero exprese. más que eso, la gente está confundiendo. Este país tiene algo que se ha analizado en España. Yo leí varios artículos. La gente está en Argentina y los países, que casi todos los países, pero mucho más en Argentina, que han sufrido el plan Cóndor, Ujú. confunden el derecho a opinar con la obligación de opinar. Claro. Entonces opinan de temas que no De saben historia, o por de que ejemplo. O que no saben. o que no es- están informados, Sí, de los cuales no están informados. pero somos especialistas. Sí. Y eso no estaría tan mal si no lo hicieran, si no hicieran intervenir la emoción en eso. Claro. Porque no es que solo opinan, es que Sí. que vos sos el enemigo, Claro. ¿viste? Claro. O vos sos, y ya ahí viene una catalogación, ¿viste? Yo lo que acabo de decir, ya mucho, este es K, Claro. ¿viste? No. Sí. Bueno, Eso entonces es cierto, difícil, es muy difícil difícil opinar es difícil con libertad sin es que- difícil la sí. construcción, la construcción de cualquier cosa, Del diálogo, del de consenso. diálogo, de consenso, de discurso, y hasta una Es muy difícil y acá. hasta una construcción de competitividad es difícil, porque podemos tener ideas muy diferentes y hasta ser de partidos muy diferentes, y no podemos competir si hay emoción de por medio. No. Siempre la va a Aparte- haber, pero digo una emoción exacerbada. Sí. De donde cuando llega el odio. No se puede hacer No nada. tiene sentido. No se puede hacer Aparte. nada. No, lo que pasa es que tal vez hay generadores de odio que trabajan en la construcción. Sí, bueno, de... los troles, eso existe. Claro, sí. En todos lados. real, y lo claro. que pasa es que y funcionan muy bien. Y pero funciona, no estamos yendo da resultado. totalmente de tema. Nos ¿no? fuimos Sí, del sí. libro de Pablo, pero Sí. bueno, todo vino con esto del estímulo a la lectura, ¿no? Claro. Porque Sí, está con enganchado política, con esta no, pregunta. No, tiene que ver Es con, importante, tiene que sí. ver con la importancia de la lectura. Claro.
No estaría ajeno. Estamos hablando de un libro, Sí, nada sí, menos yo que de un estuve libro en- para edades donde Claro. el hábito de la lectura es muy importante y empieza por casa. La gran duda de muchos padres la gran frustración de muchos padres, y sí, pero mis hijos no leen, yo querría que lean, y no tienen un solo libro en la casa, no leen ellos. Claro. Si los padres no leen, es difícil que los chicos no lean. De ahí la importancia que se lea en la escuela. Sí. Por Porque ahí si tiene... no se lee en la ahí, casa, no se lee en la escuela, sí. la sociedad no tiene los libros como un valor. La No. sociedad No, en general no. no tiene. Uno Además, va por la calle, va por el la... ocio no tiene. es cada vez tenemos algunas horitas más de ocio mal usadas de una forma vaga, digamos. Que sea ocio no quiere decir que tengas que estar haciendo algo que no te lleve nada de esfuerzo. También puede ser algo que te haga pensar, ¿no? Para eso tenemos esas horas, no solamente para distenderte, sino también para buscar otras actividades. Y los niños en el ocio, yo creo que estamos ahí teniendo un gran agujero, porque me parece que lo están llenando con actividades poco... Claro, ¿qué propone la sociedad para niños, niñas y Claro, adolescentes sí. en este Imagínate momento? ¿Cuáles la son las lectura, propuestas? En familia o entre niños o entre... yo recomendé el libro ya en el grupo de las abuelas lee cuentos, así que yo lo voy a estar leyendo seguro en las escuelas, pero les encanta que le lean. Los niños quedan anonadados. Y sí. Y yo digo... si alguien les leyera en la casa, una persona que lea, es como algo contagioso y se hace hasta un momento especial de lectura, Y sí. porque es así. Recién le pregunté, perdón, Pablo, ibas a decir algo. No, digamos para contextualizar un poco, Argentina no está mal en índices de lectura infantil. No está tan mal, digamos, dentro de los países latinoamericanos, que con ellos tenemos que medirnos, ¿no? Sí estamos en bastante desventaja con los países europeos y los países que tienen la llamada mejor educación del mundo, ¿no? Que tiene muchas cosas discutibles, pero evidentemente funciona. En Estados Unidos, por ejemplo, en muchas escuelas y preparatorias también, todo se hace por escrito, digamos, la lectoescritura es central porque porque nosotros pensamos con palabras y si uno no sabe manejarlas ni asimilarlas, el pensamiento se empobrece para cualquier materia. Claro. Uno no puede uno quizás puede construir obviamente una casa sin saber leer ni escribir, pero si sabe leer y escribir, puede crecer. Es decir, si no sabe leer y escribir, nunca va a construir ninguna otra cosa. No se puede. No. Uno aprende un oficio, pero no pasa de ese oficio si no puede después acceder a aprender. ¿Y cómo se aprende? Bueno, pensando. ¿Y cómo se sabe pensar? Conociendo la palabra. ¿Y cómo se conoce la palabra? Leyendo y escribiendo. Si solo hay una materia y las demás materias no incluyen eso. En muchos colegios, si hay preparatorios de Estados Unidos, todo tiene que tener su correlato. Por escrito. Por ejemplo, si van a hacer una actividad, hablemos de construir una casa, si van a hacer una actividad los alumnos de albañilería, después tienen que escribir un ensayo sobre eso, o un ensayo en el sentido de contar lo que hicieron, tienen que narrar y van aprendiendo cómo construir las ideas y demás. ¿Por qué? Porque eso no es aprender a leer y escribir, eso es aprender a pensar. Sí, el debate, hacen el debate inclusive. Y además, sí. Y además lo que es mucho más complejo y más profundo el tema, porque aprender a pensar no solo te optimiza para el futuro, en lo laboral y en lo social, sino también en lo emocional y en temas de salud. Los índices de salud entre las clases más analfabetas y las más ilustradas es enorme y no tiene que ver, digamos, no está relacionado con los ingresos, la parte esta, no proporcionalmente relacionada con los ingresos, sino con el conocimiento y saberla administrar, digamos, y aprender, saber aprender. Una persona que está preparada para aprender cualquier cosa tiene mucho más campo. Mucho más campo. Sí. Entonces la brecha económica y se agranda cada vez más. Claro, es si otra no limitación más. Lectoescritura en todos lados. Claro. Y tiene que estar en todos lados.
pero uno no Viste la ve, que- uno no la ve en la televisión, no la ve, hablemos de lo local si quieren, uno no lo ve acá. Hoy estoy yo hablando de libros en esta radio, pero ¿cuándo va un escritor? Inclusive de afuera han venido muchos a las Barichas, nunca le hicieron una nota, excepto que sea algo mucho más multitudinario, o algún local alguna vez. Pero, bueno, y hablando de la pero expresión... no hablan de libros, no recomiendan, ni siquiera de libros que les interesa a ellos, Sí, qué sé sí, yo, sí. les interesa el cuarteto, ni siquiera hablan me compré el libro de la Mona, no leen. No. Viste que yo Claro. había Entonces, ¿cómo comprado que el de escucha, Jeta no está, Brava. no está en las radios, no están en los comercios, en los lugares de esparcimiento, no está en los hogares, está en los Claro, estás colegios, reclamando la presencia para el libro. pero es que en los países donde está en todos Sí, lados, tiene que estar. El libro, la lectura como un valor, Sí. transmisible, no todo el tiempo, Sí. pero transmisible, que uno vea que por más que no se hable, Claro. uno sabe que tal persona lee, uno entra a las casas y hay bibliotecas y ese tipo de cosas, naturaliza el libro. Yo cuando cumplí los 12, 13 años, me di cuenta que había casas que no tenían biblioteca. En mi casa no había una gran biblioteca, era muy pequeñita, mi mamá, Ujú. pero Había. Pero había. claro, y inclusive yo tenía con los vecinos que más también leían, con los que más, pero después pensaba en eso y ya en la adolescencia, bueno, empecé a leer sobre y a darme cuentas. ¿Por qué? ¿Por qué no hay libro? Porque para mí era como una cosa Natural. así como Claro, que claro. hubiera... Sí. Emilia Bueno. Ferreiro, yo siempre digo esta frase que es, digamos, es como la Emilia Ferreiro es para nosotros, debería ser para nosotros lo que Paulo Freire es para Brasil. En Brasil la quieren tanto como a Paulo Freire y nosotros hablamos poco de ella en materia de lo que es alfabetización y trabajo con lectoescritura en las escuelas. Y ella dice eso, que si en las escuelas hubiera que aprender a nadar, seguramente tendría que haber piletas de natación. Y como el objetivo es introducirlos en la lectoescritura, uno de los grandes objetivos, tendría que haber muchos más libros de los que hay. Claro. No solamente en la escuela, como dice Pablo, ¿no? En todos lados. Sí, de una y más accesibles. Más Porque fíjate que accesibles. las bibliotecas, por supuesto, están muy Sí. controladas. No, en los barrios, en todos lados. En todos lados debería haber ¿Por un qué? centro Porque donde tenés haya que ir a la libros biblioteca para- popular, claro. que está buenísimo que haya una biblioteca popular en la que todos puedan, pero tendría que haber tal vez más acceso. Claro. Sí, Y más mediadores de lectura en todos Sí, lados. Sí, vamos a ver. Ahí tendríamos que Acá estar estamos yendo. con las mediadoras de lectura. Estamos hablando con una mediadora de lectura, bueno, Sí. con un escritor, una mediadora de lectura. Sí, nos interesa mucho. Bueno, ujú. sí, es fundamental, pero es un cambio social que viene con políticas públicas. Y sí, Uno puede absolutamente. hacer Sí, actividades por con supuesto, grupos son y actividades. tan buenísimas. Sos una activista de la lectura, pero claro, pero uno pero te no, falta. Sí, Hay algunos son activistas. políticas de Claro. Estado para cambiar, Claro. para cambiar el valor y obviamente sin que no es duda. un valor, no va a ser nunca un valor masivo, pero que no Pero sea se tan, puede ampliar. pero claro, Muchísimo. Por ejemplo, toda la clase media, Aparte, cuando encontrás algo que te gusta y te pones a leer, es como que es para lo bueno que es para mentalmente, para tu psique, Sí, ¿no? eso que Porque, te sorprende, que te maravilla, que claro, te, esa que te historia da que querés saber qué va a pasar y todo lo que vas placer. imaginando, Ujú. todo realmente es una actividad que no se compara a nada. Ujú. ¿Querés que escuchemos? Sí, dale, vamos con un tema, después tengo otra Vamos. pregunta para Pablo. Bueno, Vamos, Hacemos mira, yo tema, te digo, pregunta. vos me trajiste acá, ¿querés alguno en particular o el que ¿querés te... que pongamos a... Vos me dijiste algo de Nicky Nicole o Sí, querés, Nicky Nicole, o querés a ponemos. Virus. Bueno, Vamos a ver, Nicky Nicole. vamos con la Nicky Nicole. Guapo traquetero, siempre quiere verme y dice que es un santo, pero es un delincuente. Y que el inquieto para poder tenerte, hay que poner pilas para poder tenerme. Quiero toda la money, quiero una medalla por descartar giles que no dan la talla. O estás estresado, yo sonando en alta, que la cuenta en esos haters no le da la nafta. Tener lo que presume jamás me hizo falta, casi sin querer lo mío se
Bueno, la verdad que las conversaciones que se dan aquí mientras escuchamos a Nicky Nicole y todos los temas que trajo Mónica pensados para hoy son interesantes también, pero bueno, vamos hablando un poco al aire, un poco fuera de micrófono, de todos estos temas tan interesantes, pero con una preocupación común, ¿no? Que es esto del acceso a los libros, a la lectura, a políticas que favorezcan que todos de algún modo puedan acceder a los libros. Y bueno, en este sentido, yendo un poco a lo personal, Pablo, yo te pregunté hace un rato cómo nace el Pablo escritor y cómo nace el Pablo lector. ¿Cómo nace y cómo crece? Había una colección de novelas clásicas, tapa dura, rojos, clásicos. No te olvidas de eso. Por eso, no te olvidas nunca de cómo empezaste a leer, ¿no? No. Yo era muy, muy chiquito y creo que apenas sabía leer. Y no los leí a esos libros, pero sí los abría y leía, pasaba con el dedo y leía algunas líneas y no entendía nada. Eran novelas clásicas, Matar a un ruiseñor, el Gran Gatsby, me acuerdo del Padrino porque era el más gordote. Mirá. Que tenía, que compraban mis padres. Creo que deben haber sido estos libros que eran extra algún diario. O no, los pedías, creo que eran por pedido, llegaban. Sí, hasta hacer una colección, sí, una cosa sí, así. no era muy grande. No, había esos libros y 2 o 3 más. No, en mi casa no había una biblioteca, pero sí había algunos libros. Pero, como les dije, fue más que nada en el colegio, el contacto, inclusive la obligación. Yo recuerdo haber leído libros por obligación, pero en el aula, digamos, pero que bueno, después me terminaban gustando y aprendí ahí porque era tal la cantidad y la variedad, que también hablábamos de eso, de la cantidad recién, y yo le sumaría cantidad, pero con variedad. Uno aprendía a ir buscando, a ir tirando, porque también había una sacralización de los libros antes. Entonces, la alfombra en el piso y estar tan distendido y almohadones, y los libros estaban tirados, desparramados por el piso, hacía que se bajara ese nivel de los libros. Los libros son sagrados y demás. Entonces uno iba buscando, y yo me acuerdo que tirábamos, no bruscamente, bueno, siempre hay alguno que sí, pero tirábamos los libros, a mí, por ejemplo, no me gustaban los de historia. Eran para niños, pero por ejemplo, los de Macedonia, tiraba. Y los bichos que atacaron a mi tío, se llamaba otro, y ese era el que me gustaba. Y uno aprendía a ir buscando lo que le gustaba, ir descartando lo demás, que es como hay que leer, además. Seguro. Es como hay que leer hoy eligiendo. También. Muchos amigos, gente que no ha leído nunca, me pregunta que le recomiendo, me dice que está leyendo algo, no puedo leer, yo no puedo leer porque no me engancho. No es que no te gusta leer, no estás encontrando. Claro, estás leyendo lo que no va. Sí. Claro. Sí, es un ejercicio también, ¿no? Siempre yo creo que si es algo que vos empezaste o descubriste de más niño, siempre es mejor. Sí, porque el hábito. Sí, es mucho mejor empezar de chico, pero nunca es tarde para empezar. Tiene mucho que ver el hecho de encontrar algo que te guste. Sí, hay mucha gente que intenta y no da en la tecla con el tipo de libro, de aventura o de historia. A veces lleva mucho tiempo, Y a veces lleva mucho. Si uno no lee de chico, de adolescente, lleva mucho tiempo un adulto encontrar algo que le interese, porque también la literatura tiene sus propios códigos y demás. Es como ver cine de autor de grande. Si uno ahora empieza a ver cine, hablo más no del cine comercial, sino más del cine de autor, donde hace falta 2 o 3 informaciones de la historia del cine. Bueno, si uno no conoce ciertos códigos, quizás no pueda disfrutar enteramente, o no lo entiende, o se aburre, o no le gusta. Quizás, digo, ¿no? En la literatura también pasa un poco eso con algunas cosas, no con todo, pero con algunas cosas. Si uno nunca leyó en su vida y de adulto se pone a leer, lo cual es maravilloso, cuesta un poco más encontrar que le guste, porque se va a cruzar con clásicos que son maravillosos y lo va a aburrir, no lo va a entender tanto. Sí, por ahí los clásicos. ¿No? Hay porque tienen cierto nivel están los códigos y demás. Exigencia.
Bueno, a mí me resulta bastante interesante esto de Instagram o Facebook, donde recomienda, por ejemplo, los libros y son, o sea, gente que hace críticas o, bueno, vos hacías en La Voz del Interior, ¿no? Hacías como tipo Reseñas, ¿no? reseñas, pero recomendaciones. yo he visto recomendaciones del año 2019, cuáles fueron los libros. Es un grupo, creo que son 3 mujeres que hacen este tipo de reseñas y recomendaciones y escriben. Entonces te van guiando sobre lo nuevo. Por ahí también incluyen algún clásico. Pero estuve viendo y me voy guardando todo eso, porque por ahí no sabes qué comprarte, qué leer, ¿viste? Sí, está bueno que se haga también de los medios de ahora. comunicación. Sí, lo hacía Claro. siempre Clarín con el suplemento Eñe o la revista Eñe, después lo hacía, bueno, lo hace Página 12, ¿no? Todavía actualmente, y como vos decís, bueno, La Voz del Interior también saca algunas recomendaciones. sí, No sé sí. si vos seguís haciendo eso, Pablo. Hace mucho que no escribo crítica literaria para La Voz. Y como también la crisis pegó en casi todos los medios, inclusive en La Voz, que esa es una de las razones, tampoco en otros medios, porque ya no están pagando Claro, las colaboraciones. La Nación ni también, están- me olvidé, ni también están lo pidiendo, hace. Ni están pidiendo crítica Claro. literaria a autores, porque hay que pagarles y es mucho trabajo como Sí. para hacerlo sin que te paguen, y llega un Y, momento... y no hay un fomento del libro. Fíjate que planteando esto, yo estuve en el Congreso Internacional de la Lengua, Sí. Estuvimos con Andrea, y bueno, y uno de los temas, en una mesa donde había muchos mexicanos, y bueno, porque había gente de diferentes países de habla hispana, planteaban esto de, bueno, Argentina, bueno, vos mismo lo decías hace un rato, atravesó por una crisis muy grande en las industrias editoriales, en la industria editorial, y bueno, en México decían esto, ¿no? Esto fue el Congreso de la Lengua, fue, bueno, En marzo, me parece. en marzo, creo que sí, fue en el mes de marzo. Entonces ahí hizo un comentario el mexicano que hablaba del crecimiento y de la posibilidad de que se desarrollaran nuevamente las editoriales en Argentina, y dijo, bueno, desháganse del neoliberalismo, no saben lo rico que se siente. Así dijo el mexicano, porque bueno, ellos también nos miraban de afuera, digamos. Sí, nosotros aquí metidos por ahí no veíamos, pero fue terrible, o sea, la crisis en las editoriales argentinas fue. Sí, Sí, viste el precio. Y tal vez ahí por eso también la que recomendación de tienen. libros, ¿qué libros vas a recomendar? Si no había tampoco, claro, había un Es parate, Es ¿no? un tema complejo porque también existe, y acá podemos tirar por tierra todo lo que dijimos antes, no, pero también existe algo de que se viene alertando hace mucho en la industria editorial por parte de los escritores. También se publica mucho y mal. Sí, mucho. Hay mucho. Por eso a veces es tan difícil también encontrar. Mucho y mal, digo. Los libros que realmente se podría decir que por año son interesantes o tendrían que haber salido sí o sí, yo no creo que superen el 30% de lo que se publicó. Antes estábamos hablando de números en cuanto a industria, mantenimiento y demás, y a posibilidades para los autores, ¿no? Sí. Pero ahora estamos hablando de calidad literaria. Claro, vos decís mucho y malo. Y, Claro. por ejemplo, mucho, sí, porque también hay. cualquiera... Así vos vas a una librería sea- y bueno, sí, y está todo lo pero comercial. no solo sí. lo comercial y lo grande, ¿no? Las editoriales pequeñas y hasta algunas medianas, muchas su catálogo nunca levantó la cabeza. Claro, por eso hay editoriales que tienen una reputación. Vos siempre nombrás dos o Pequeñas, tres. las medianas. No, es que se pueden encontrar cosas Grandes. geniales en las pequeñas, en las medianas y en las grandes, ¿no? Pero Pero es como que se hacen un nombre. Bueno, yo creo que pasa como con Antes las no ocurría discográficas. eso, ¿no? O sea, me parece También, que es lo mismo, digamos. Antes no pasaba eso. Hoy hay mucho reggaetón y hay mucho Sí. trap y hay mucha música. Es lo mismo, o sea, yo creo que tiene que ver con cuestiones de comerciales, que a las editoriales les pasará lo mismo, supongo, Sí, ¿no? Sí, pero no hablo de la publicación con fines comerciales, que la existió No siempre. te queda otra cosa que existió hacer. siempre. Si No, sos porque una también estoy una hablando de empresa. las independientes y de las pequeñas. Me refiero que
Lo que pasó es que hay muchísimo más acceso a poder hacerlo, que antes no Claro, a ocurría. poder publicar un libro. Ah, vos decís que mucha gente tiene acceso a publicar y entonces... Digamos, Claro. hoy una persona que no está muy preparada con un muy buen juicio literario estético puede ponerse en editorial y ponerse a publicar a autores sin un criterio. Digamos, esto se ve acá nomás con algunas editoriales de Villa María, se ve con algunas de Córdoba, ni hablar de Buenos Aires. Hay muchísimas editoriales pequeñas, medianas, las grandes siempre, pero que hay mucho y malo. Digamos, Sí, antes sí. había mucho más, ya sabemos que la crisis rebajó la cantidad y todo, pero sigue existiendo eso, ¿eh? ¿Y Sigue por qué existiendo. crees vos que esto pasa? ¿Por qué publican todo lo que les llega? ¿Por qué? Porque antes tiene un punto a favor, que ahora hay más acceso, es más democrático el acceso a poder Claro. editar un libro por una cuestión de costos, porque más allá de la crisis, antes, y cuando digo antes hablo de 50 años atrás, 70 años atrás, era extremadamente caro. Hoy inclusive, como ya hablé de las cartoneras, pero otras editoriales que manufacturan sus libros. Sí, sí. Si hoy no venden más de 100 ejemplares, hacen 100 ejemplares en su casa con una pequeña impresora de un poco más de calidad que una hogareña. Hay editoriales pequeñas que funcionan así. Y pueden salir grandes autores de esas editoriales, pero por suerte. Sí, Es sí, porque porque- publican un montón, algunos son buenos y otros no. Sí. Porque quienes publican tienen un gran espíritu y son lectores y les gustaría tener una editorial, pero no están formados Claro. literariamente para eso. Antes los editores eran grandes lectores, había pocos editores, eran Ahora autores. cambió mucho eso, sí. Claro, hoy Entiendo. Sí, ser editor es un poco más fácil. No, Claro. no tiene tantos sí. requisitos. Además ocurre otra cosa que antes no ocurría. Hoy cualquier persona puede pagar para publicar. Claro, te publicas tu propio libro. Hay editoriales, muchas editoriales que para subsistir publican a gente que pone dinero, ¿no? Para su propia publicación. Sí. No. Por un placer de poder publicar Claro, tu libro. claro, no digo que esté mal, Esa es pero la bueno, persona, pero el ahí ya editorial hay libros- necesita el ingreso. Claro. Claro. Obviamente las editoriales que persiguen una línea, un nivel, una estética y un catálogo no lo hacen. Pero muchas otras editoriales, algunas buenas, lo hacen. Sí. Entonces también ocurre eso, que hay mucha autoedición y a veces buena también, ¿eh? Sí, sí, En lugar, por Y o sea, también hay, el claro, juicio de valor no está Pero- puesto en pero bueno, la mayoría. Todos por eso yo escribimos no lo bien. hago, porque no. por eso yo no lo hago, porque tengo miedo de publicar algo malo. Igual me pasa, que publico malo, pero- aún no pagando. Pero digo, no, la valoración tiene que venir de alguien que diga, Claro, yo sí. voy a poner 60.000 pesos para publicar estos cuentos de Giordano. Entonces uno dice, bueno, algo tendrá. Seguro. Pero yo pensé Algo que tendrá, porque si mm, empiezo seguro. a pagarme yo las ediciones, Sí. me voy a conformar con cualquier cosa que escriba y Y no, lo quiero mando, que por que lo salga. menos... Esto se describe como un fenómeno de Internet. ¿Viste qué pasa? Hoy están todos los Sí, YouTubers, sí. los BookTubers, o sea, Internet hace que cualquiera hoy sea digamos, un autor y un generador de Eso está mensajes. muy bien, el tema o sea, sí. bueno, Pero pasa eso lo va mismo decantando, en el claro. mundo, El tema es el balance, en el claro. A mundo ver de las cuánto vale. editoriales. Claro. Claro. Pasa lo mismo. El tema, Claro. eso está muy bien, eso no es criticable. Es Que libertad. haya más acceso y Todos tienen voz. Claro. eso, pero para Y nada. y todos para nada. tienen para El decir. tema es el juicio posterior de, bueno, a ver cuántos hay y cuántos buenos hay. Claro, y cuántos seguro. buenos, no en un sentido muy personal, porque cada uno tendrá sus gustos. No, sino que más, tenga una calidad. Más o menos, digamos, dentro de un... Claro, pero se complica para establecer las leyes de la estética porque podemos caer en Sí. ser elitistas No, en pero ese estamos punto. hablando Cuando Sí, sí. viste, Pero- cuando tenés tanta producción como vos decís y todos tienen voz, empieza a ser, claro, difícil establecer los parámetros, ¿no? Sí, no, pero acá estamos hablando de parámetros muy básicos, como por lo menos saber utilizar la puntuación, la gramática. Bueno, Saramago, viste que le manda de Bueno, corrido no, y, pero y seguro es que Saramago. primero Ojo, Escribió Vanessa. con punto, coma, ¿no es cierto, Pablo? Que Era primero maestro, Saramago escribí. manejaba la puntuación muy bien. El problema, ¿sabes cuál es? También que yo lo noto en los talleres literarios que di en su momento, no con ustedes ahora. No, pero Son muy buenos alumnos. yo hacía un ejercicio porque
la gente también en el colegio no se aprende a leer exactamente del todo bien. No saben cómo leer las comas, los puntos de aparte. ¿Qué significa cada pausa? ¿Cómo claro, se hace el la pausa? sentido entonces que yo en los tiene. talleres literarios hacía leer en voz alta y me daba cuenta que no leían cómo estaba escrito. Por eso, ya que citó Sí. eso, me acordé, porque con muchos amigos me pasó, por eso algunos me citaban en el caso de Saramago. Lo estás leyendo mal, Saramago es un excelente Claro. escritor y puntuador. Vos lo estás leyendo mal. Claro. Vos no haces la pausa donde va, no das el tono cuando hay un diálogo, aunque no haya raya de diálogo, pero Claro. es obvio que viene el diálogo, Claro. porque si dice Hay se que refirió a tener tal, una y ahí- intuición ahí para leerlo Sí. y hacerle la... Sí, claro, pero porque... Sí, pero igual es un estilo. Claro, Él lo claro. hace como Sí, parte de... es un estilo, sí. es un estilo, Claro. pero digamos, no es legible, al contrario. No, para nada. Para nada. No, alguien ilegible además no llega a ser Saramago. así. No, seguro que no. Digo, No. o sea, No, desde no es ya. que es un capricho, No, estamos hablando de otra cosa. pero bueno. ¿Querés que escuchemos Sí, un tendremos que tema? escuchar un tema, ya llevamos una hora al Bueno. aire, nosotros nos entretenemos mucho, Sí. pero ya llevamos poco más de una hora. Ya así descansé, que ya descansé, como hago con todo. No, nos has cansado para nada, Tema que Pablo. nunca habíamos Para tocado, nada. porque y nunca trajimos a un no, escritor es que es muy bueno tener Sí. un escritor Y entender ciertas en el cosas programa, de- exactamente, y tocar estos sobre- temas que no tocamos habitualmente. ¿M? Bueno, ¿qué me pedís, Moni? Tengo acá Número 2, no sé qué virus, imágenes paganas. Bueno. Vamos con las imágenes paganas.